Hola, gente querida del segundo canal, soy Sai Chiquito, su escritor, dibujante sobreexplotado, mexicano, chaparro, culón y sin sueldo en la chamba favorito. Les traigo el segundo one-shot de Izuku por Nejire, titulado como, La escritoria de un sentimiento naciente. Donde veremos una Boku no Hero Academia, donde no existen los quirks, siendo un mundo normal, pero, interesante al contar. El primer encuentro de Izuku con Nejire, y quizás un control en la ciudad por la Yakuza dirigida por Chisaki que anda en busca de alguien que le pertenece por derecho y Izuku se pondrá en su camino. Esta es la primera parte, de una U en proceso. Si este one-shot es apoyado, lo seguiré escribiendo hasta completarla, pero, están en sus manos si esto es posible. También, les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de Wattpad, por si tiene curiosidad en leer más de mi contenido por ahí. Sin más preámbulo, disfruten el video mis suscriptores y lectores chaparros. Sai Chiquito se despide, que tengo que ayudar al patrón a encontrar una empresa en donde paguen bien, paguen vacaciones, días festivos y que sea un buena chamba para él, dejándome a mí la chamba de los canales. Adiós mis suscriptores culones y creativos. La escritora de un sentimiento naciente. Podemos observar un cuarto de un típico adolescente, aunque con algunas cosas curiosas como una guitarra clásica o un saco de boxeo colgado en el centro del cuarto. Se podría ver a un chico pelinegro con algunos mechones verdes oscuros. Se veía a simple vista que tenía alrededor de unos 18 años de edad, además de tener una musculatura bastante notoria para un joven de esa edad. El pelinegro estaba aún dormido en su cama plácidamente hasta que una voz lo empezó a despertar. Hijo, ya levántate que llegarás tarde a la escuela, habló una voz fémina desde el piso de abajo. El pelinegro empezaría a abrir los ojos de poco a poco, mientras se empezaba a levantar moviendo de lado las sábanas para después sentarse en la cama, mostrando que solo tenía un short oscuro como vestimenta, dejando a la vista su musculatura. Este voltearía su mirada a su mesa de en coche para ver el despertador, provocando que abra los ojos de sorpresa al notar que se le estaba haciendo tarde para llegar a la escuela, y más por la razón de que hoy empezaba su último año en la preparatoria. Mierda. Llegaré tarde, dijo con una expresión asustada, para después levantarse con prisa de su cama, para ir directo al baño para bañarse y vestirse lo más rápido que podía para no tener problemas en la escuela, en el primer piso de la vivienda. Mientras que el chico pelinegro terminara de arreglar lo más rápido posible, en la cocina se podía ver a una señora de cabello largo peliverde de alrededor de unos 35 años de edad que se encontraba cocinando el desayuno para su familia, y para acompañarlo un poco estaba tarareando una canción en voz baja con una pequeña sonrisa, aunque no era la única voz que se escuchaba tarareando la misma canción, ya que en la mesa del comedor estaba sentada con una silla especial para niños, una pequeña adorable peli blanca de ojos rubí de 2 años que al escuchar la melodía de la peliverde mayor inocentemente trataba de seguir la melodía que escuchaba, aunque al hacerlo solo podía decir algunas palabras de la letra o algunas no entendibles, dejando una escena tierna al ver a la niña. El ambiente se sentía bastante agradable hasta que unas pisadas apresuradas se escuchaban de las escaleras, provocando que las dos miradas de las presentes se giren para ver al pelinegro que se estaba terminando de arreglar su vestimenta, que estaba conformado por un pantalón azul marino, unas zapatillas clásicas rojas una camisa verde opaco y arriba de esta estaba una chaqueta de color azul con tonos grises en sus antebrazos, y en su pecho derecho estaba escrito las siglas de la preparatoria donde estudia, que sería UA. Inco. Buenos días, qué bien que ya despertaste, Izuku. Aquí está tu almuerzo, dijo con una sonrisa mientras le daba una bolsa café claro donde estaba su comida, siendo tomado por él mencionado que lo guardo con cuidado en su mochila. Izuku, buenos días mamá. Gracias por hacerme el almuerzo, dijo mientras terminaba de guardarlo en su mochila, para darle un abrazo a su querida madre, que ella aceptó el gesto. Quisiera quedarme más, pero hacer tarde, jeje, dijo para dirigirse a la salida de su hogar hasta que fue detenido por la voz de su madre. Inco, ¿se te olvida algo, hijo?, dijo mientras dirigía su mirada a la pequeña niña peliblanca que alzaba sus bracitos al aire mientras tenía una adorable sonrisa dirigida al pecoso. Izuku, casi lo olvido, se dirige con la pequeña para después levantarla y cargarla con cuidado de que no se callara. Buenos días mi pequeña Eri, dijo regalándole una sonrisa a la niña que lo correspondió igual. Eri, de dada.
Buenos días dada, balbucela con ternura la pequeña derritiendo el corazón de los dos peliverdes. Izuku, buenos días para ti también mi niña, dijo mientras le daba un pequeño beso en la frente a la pequeña que provocó que soltara unas risas al sentir cosquillas. Ahí pórtate bien con tu abuelita. ¿Sí? Volveré en la tarde para estar contigo, ¿sí? Eri. Sí. Abuelita, abuelita, abuelita decía mientras trataba de llevar con Inko, bajo la vista de Inko la llevó con su ella para dársela para que la cargara siendo correspondido por Inko. Izuku, bueno mamá, ya me tengo que ir, cuídense las dos, volveré después de mi turno de la tarde, dijo viéndola mientras su madre jugaba con la pequeña Eri en sus brazos. Inko, no te preocupes hijo, estaremos bien yo y esta pequeña, ¿verdad Eri? Nos divertiremos mucho hoy, dijo alegre mientras daba vueltas a la pequeña que reía con alegría por la acción. Izuku, viendo la escena con una sonrisa, al ver felices a las dos personas más importantes en su vida, está bien, dijo para ir a la salida, peor antes de salir voltearía a verlas. Nos vemos. Inko Eri, que te vaya buen hijo, bye, de Dada. Después de la despedida del pelinegro con su amare e hija, si pija se preguntarán cómo un joven de 18 años ya tenía una pequeña como hija, ¿será que no usó protección en una noche alocada? Pues no, ya que la pequeña niña fue rescatada y adoptada legalmente por el pelinegro cuando apenas tenía un mes de nacida. En un principio iba a dejarla en un lugar de adopción, pero al final fue encantado por la pequeña peliblanca. Cuando un día la estaba cuidando mientras pensaba llevarla al centro de adopción, fue sacado de sus pensamientos al escucharla decir sus primeras palabras, que fueron papá, aunque solo fue esa vez, ya que las siguientes veces que ella hablaba o trataba solo podía decirlas incompletas o mal pronunciadas, pero con solo escuchar esa única vez esa palabra, cambió la decisión de Izuku, que decidió ya siendo mayor de edad que la adoptaría legalmente para que sea su hija, aunque costó mucho por varios problemas, pero al final él pudo lograrlo y con el apoyo de su madre, que estaba orgullosa de su pequeño, de que ya estaba madurando bastante rápido a su edad, y más ahora al tener una gran responsabilidad, teniendo desde ahora que cuidar, guiar, enseñar a Eri. Izuku, corriendo lo más rápido que podía para llegar a tiempo a Awa, mientras saludaba durante el camino a algunos vecinos o personas que conocían al joven por su rutina diaria. Debo darme prisa, si agarró un atajo, puedo llegar al autobús antes de que se vaya. Bien pesando. Dijo por último para cambiar abruptamente de dirección para adentrarse a un callejón que estaba siendo obstruido por una reja de metal, pero esto no era problema para el chico, que de manera astuta y ágil empezó a saltar por las paredes como apoyo para llegar a los techos de las viviendas de su zona, para empezar a hacer parkour con destino a la estación de autobuses lo más rápido que le podía permitir su condición. Aunque es su camino, era observado por algunas personas en las calles, que algunas se asombraban de cómo movía el pelinegro por algunas zonas de difícil acceso en la parte de arriba, otras personas hablaban de que eso estaba prohibido y se metería en problemas el chico irresponsable, y otros pocos, siendo jóvenes que iban a sus escuelas, se asombraban mientras grababan con sus celulares la hazaña del chico, que seguía con la mirada enfrente hasta que escuchó que le hablaban desde abajo, provocando que voltee un poco para ver 3 oficiales persiguiéndolo para ser detenido. Izuku, rayos. Lo que menos quería ahora es tener problemas con la ley, pensó preocupado mientras aceleraba el paso para evitar ser atrapado por los oficiales. Oficial 1, ey. Mocoso, detente, dijo uno de los uniformados mientras trataban de seguirle el paso al chico, que era muy ágil en sus movimientos, desplazándose más rápido que los policías. Oficial 2, rayos. ¿Cómo ese niño corre tan rápido?, dijo mientras a la lejanía veía al pelinegro perdiéndose entre los techos hasta que ya no se pudo ver ninguna pista de él. Es rápido, dijo con voz espada mientras trataba de recuperar el aliento. Oficial 3, demasiado, ya es la segunda vez que hace esto ese chico, dijo mientras recuperaba el aliento. Oficial 1, si debemos. Antes de seguir hablando sería interrumpido por su radio, que tenía un mensaje para él. Aquí oficial Grayson, ¿qué sucede?, dijo a la radio mientras esperaba respuesta del otro lado. Oficial Grayson. Nos acaban de informar que algunos miembros de la organización de mafia Yakuza ha sido visto en su zona de patrullaje. Grayson, entiendo, dijo mientras tenía una mirada seria al escuchar el informe. ¿Cuántos miembros fueron vistos?, respondió. En total son 4 miembros que fueron vistos y uno de ellos es la mano derecha del líder Yakuza. Grayson, ok, estaré al pendiente por si encuentro algo en los alrededores.
¿Entendió, oficial Grayson? Tenga cuidado y si encuentra algo les enviaremos apoyo para la situación. Cambio y fuera, dijo por último para que apagara la comunicación. Grayson, cambio y fuera, dijo para apagar su radio. Ya escucharon, chicos, tenemos trabajo que hacer andando, dijo mientras se iba a explorar los alrededores de la zona con sus dos compañeros, con Izuku después de haber podido perder a los oficiales con sus aprendizajes en parkour y práctica en la zona, empezó a dirigirse a la estación con un ritmo normal pero lo suficiente rápido para poder llegar antes de que el autobús se vaya. Después de unos minutos de trayecto vería no tan lejos la estación para a continuación empezar a bajar de poco a poco del techo entre las paredes de un callejón cercano para evitar ser vistosos alguien de las cercanías. Después de llegar al piso del callejón, empezaría a salir del mismo pero sin darle cuenta que a su lado izquierdo venía corriendo una chica peliceleste que veía con prisa mientras cargaba en sus manos varios documentos en plantillas que tapaban su visión enfrente, provocando inevitablemente que los dos adolescentes chocaran entre sí. Izuku. ¡Auch! Dijeron los dos al chocar entre sí que otras cada uno cayó al suelo de trasero, siendo más doloroso para la chica que sintió el fuerte golpe en su parte trasera, mientras que sus hojas que llevaba con ella estaban esparcidas alrededor del suelo. Ay 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 ay, mi cabecita, dijo la chica con un tono de dolor mientras se sobaba la parte que recibió el impacto con sus manos hasta que abrió los ojos para ver con qué chocó encontrándote con la mano de alguien enfrente suyo para levantar la mirada y ver a un le, integró con algunos mechones a ver de que la estaba viendo con una mirada preocupada y apenada. Izuku, ¿se encuentra bien, señorita? ¿Se lastimó?, preguntó con tono preocupado mientras aún le ofrecía su mano. Déjeme ayudarla a levantarse aún teniendo su mirada dirigida al chico, hasta que inconscientemente aceptó la ayuda que le estaba dando el pelinegro hasta que Izuku levantó sin esfuerzo a la chica que chocó con el pecho del último mencionado donde ella levantó la mirada encontrándose con los ojos esmeralda del chico que chocaban con los ojos celestes claros de la chica. Izuku, ¿se encuentra bien, señorita?, preguntó curioso a la chica mientras no apartaba la mirada de la hermosa mujer que estaba enfrente suyo, siendo el mismo caso con ella. Nejire, Ado, habló la chica peliceleste sin apartar la mirada, mencionando cuál era el nombre. Izuku, Nejire Ado, es un lindo nombre para una hermosa dama, dijo con una pequeña sonrisa mientras le acomodaba sus lentes negros que llevaba puesto pero por el golpe se desacomodaron, que al decirle eso a la peliceleste provocó que sus mejillas se tiñaran un pequeño sonrojo mientras apartaba la mirada. Nejire, ¿cuál es tu nombre?, preguntó curiosa aún con sus mejillas teñidas de un tono rojo, para saber cómo se llamaba el chico que para ella era muy amable. Izuku, mi nombre, ¿o es cierto tú ya dijiste el tuyo? Sería justo que te diga él. Mi nombre es Izuku Midoriya, dijo sin cambiar su sonrisa. Nejire, Izuku Midoriya, lindo nombre, le dijo mientras inclinaba su cabeza de lado sonriéndole mostrado un gesto tierno de ella, que el chico al ver esa sonrisa sintió algo en su pecho que lo confundió un poco. Nejire, voltearía su mirada viendo sus hojas tiradas en el suelo, ¿o no? Mi trabajo, expresó de manera un poco alterada mientras se inclinaba y empezaba a recoger sus hojas del piso lo más rápido que podía. Izuku, al ver la situación decidió ayudarla al saber que fue su culpa por no fijarse bien por dónde caminaba. Déjeme ayudarla, señorita Ado, fue mi culpa haber provocado esto, dijo mientras recogía algunas hojas antes de que el aire se los llevara. Nejire, no fue tu culpa, Midoriya. Yo tampoco veía por dónde caminaba, dijo viéndolo de reojo pero regalándole una pequeña sonrisa, pero muchas gracias por ayudarme, Izuku. El chico se quedaría quieto viendo hipnotizado la sonrisa que le regaló la hermosa dama hasta que se dio cuenta que ya tenía la mitad de las hijas recogidas, igualmente como Nejire. Lo bueno que no se los llevo al aire, dijo para notar que había algunas no tan fuertes corrientes de aire, al amanecer con un clima fresco que era gustosamente el favorito de Izuku. Nejire, sí. Lo bueno que eso no pasó, estas hijas son muy importantes para mí, dijo mientras se acomodaba sus lentes. Izuku, me disculpó de nuevo por darle problemas, señorita Ado, y por casi arruinar su trabajo que le tuvo que tomar mucho empeño y dedicación a hacer. Dijo mientras daba una pequeña reverencia enfrente de ella como disculpa. Nejire, no debes disculparte, dijo dándole un pequeño golpe en su cabeza con su mano desocupada, provocando que Izuku la mirara desde abajo viendo que tenía una mirada gentil dirigida así el que provocó que ese corazón latiera un poco más fuerte. Izuku, de todas maneras déjeme ayudarla a llevar estas hijas, para que no
tenga otro conveniente como el de ahorita, ofreció amablemente al Pelicleste, que lo vio sorprendida pero cambió aún de felicidad pura que iluminó más a Izuku. Si llegar tarde al agua, me da un castigo, creo que esto lo vale totalmente, pensó con una sonrisa calmada al ver a la señorita feliz por la propuesta que le mencionó Nejire. ¿En serio? ¿No sería un problema para ti?, preguntó. Curiosa para saber si realmente el chico que tenía enfrente suyo no tendría problema por ayudarle, ya que ella no quería estorbarle o causarle problemas por la situación. Izuku, para nada, no tengo problema de ayudarla, mencionó para ponerse a su lado aún mirándola. Entonces, ¿a dónde se dirige, señorita Ado?, preguntó. Peor notaría como la mencionada tenía un puchero que a su vista la dejaba ver muy tierna. ¿Sucede algo?, preguntó. Nejire, no me tienes que decir señorita Ado, no me gustan mucho las formalidades, con que solo me digas Ado está bien, ok, dijo aún con el puchero esperando respuesta del pelinegro mientras empezaban a caminar y recibía un asentimiento afirmativo de un divertido Izuku al conocer un dato interesante de la dama celeste, y respondiendo a tu pregunta de a dónde me dirijo, sería a mi preparatoria Izuku, o entiendo, ¿y a qué preparatoria estudia Ado?, preguntó curioso para saber más sobre la chica que acaba de conocer y mantenía una conversación amena. Nejire, con una brillante sonrisa que iluminaría el cuarto más oscuro jamás creado, o eso pensaba Izuku al verla, estudió en la prestigiosa preparatoria UA, mencionó, emocionada mientras daba pequeños brincos pero no tantos para no volver a dejar caer su trabajo. Sin que ellos lo supieran, ese accidente fue el comienzo de una gran travesía de una pareja de dos desconocidos que poco a poco se conocerán llegando a tener una conexión inquebrantable. Aunque para que eso sea evitado ocurrirán problemas que podrán en prueba a nuestros dos protagonistas. Lo conseguirán, continuará. Hola, gente querida del segundo canal, soy Sai Chiquito, su escritor, dibujante sobreexplotado, mexicano, chaparro, culón y sin sueldo en la chamba favorito. Les traigo el tercer onesot de Izuku por Nejire, titulado como, Una familia, donde veremos un vistazo a la vida adulta de Izuku y Nejire, que ya están casados y viven juntos y cómo decidirán dar el siguiente paso de su relación, donde darán la bienvenida a un nuevo miembro a la pequeña familia. También, les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de Wattpad, por si tiene curiosidad en leer más de mi contenido por ahí. Sin más preámbulo, disfruten el video mis suscriptores y lectores chaparros. Sai Chiquito se despide, que tengo que terminar de ayudar al patrón a construir un modelo 3D para un trabajo y el patrón, bueno, se lee. Nota al borde del, no mames, baje esa arma patrón, no lo haga. Adiós mis suscriptores culones y creativos. Una familia. Nuestra peliceleste favorita Nejire Ado estaba preocupada desde que llegó temprano a su casa después de un día de trabajo como heroína profesional, decidido preparar la cena esta noche para disfrutar con su querido esposo. Pero han pasado 4 horas desde la hora que siempre llega a casa, incluso decidido llamarlo pero su teléfono lo manda a buzón. Aunque para decir la verdad, no era la primera vez que hacía esto. Izuku siempre se centraba mucho en su trabajo como símbolo de la paz y la verdad no era nada raro que él se quedara 1 hora o 2 más afuera cumpliendo con su deber, aunque ella usualmente terminaba mucho antes su jornada de trabajo. Él siempre le manda un mensaje para avisarle que llegaría tarde a casa, pero esta vez ni un mensaje. Y ella específicamente decidió terminar su patrullaje semanal más temprano ya que tenía preparado una sorpresa para él, razón por la cual estaba preocupada e impaciente de su llegada. Usualmente no le daba mucha importancia a esto al no ser la primera vez que hacía esto, pero era la primera vez que estaba afuera tan tarde y sin avisarle. Después de que pasara otra hora, siendo ahora 5 horas que ha estado fuera sin saber dónde estaba lista para ponerse un abrigo e irse con su Kirk a buscarlo por la zona para asegurarse de que estuviera bien, pero, antes de que se dirigiera a la puerta, escucharía como algo cayó del cielo con algo de fuerza afuera del domicilio. Al reconocer el sonido del mismo de su esposo, suspiró aliviada. Recibió a su querido esposo con una mirada preocupada, al ver su rostro cansado y ver cómo tenía algunos vendajes en su cabeza y en ambos brazos. Nejire, Zuzu, exclamó sin darle tiempo de decir algo, lo atrapó en un abrazo que él correspondió enseguida para ver cómo ella se separó un poco para verlo a los ojos. ¿Estás bien? ¿Qué sucedió?
¿Estás herido? Izuku, tranquila nene, solo un contratiempo nocturno, dijo mientras gruñía un poco al todavía sentir las heridas aunque no tanto como antes por ser tratado por paramédicos. Lamentó tardar más de lo usual. Al parecer antes de llegar a casa me topé con un sujeto que estaba ocasionando caos por una zona cercana de acá. Aunque no fue difícil, tuve que esperar un poco más al ser atendido por los paramédicos por las heridas, aunque no eran tan grave. Al final no pude liberarme y fui tratado. Nejire, entiendo, ¿qué? Bueno que estás bien. Sujetó los lados de su rostro para acercarse y darle un beso cariñoso que fue correspondido por su esposo, aunque pudiste llamarme después de terminar que te atendieran, ¿sabes? Exclamó lo último con un puchero por haberla preocupado en este tiempo. Izuku, lo siento nene, estaba algo cansado y solo quería venir lo más rápido a casa para estar contigo, suspiró. Para abrazar con un poco de fuerza, pero, sin lastimarla mientras colocaba su cabeza en el cuello de la misma. ¿Sabes ahora mismo? Quisiera comer algo preparado por mi maravillosa esposa Nejire. Nordeste. Pues, estás de suerte mi querido esposo, sonrió mientras jugaba con el pelo de Izuku. Llegué algo temprano de lo usual, y hice tu favorito para esta noche Izuku, katsudon. Nejire, así es. Aunque está algo frío, pero lo puedo calentar, dijo para ver cómo el peliverde la cargó para darle vueltas al aire mientras reían en una escena bastante tierna entre la pareja casada. Izuku, ¿te he dicho que eras la mejor nene? Nejire, jijiji en la mañana y durante el patrullaje por llamada me lo dijiste Izuku, entonces sin dudarte lo seguiré repitiendo por toda nuestra vida, dijo para darle un segundo beso para posterior bajarla con delicadeza para ambos dirigirse a la cocina para poder cenar. Rápidamente la peliceleste sacó el platillo del refrigerador y lo sirvió en platos para calentarlo un poco en el microondas. Nejire, una pregunta Zuzu. Izuku dime nene, dijo para poner 2 vasos en la mesa para ir al refrigerador para sacar la jarra de limonada para servirlo. Nejire ¿qué fue ese contratiempo que te detuvo de llegar a la casa? Izuku, fue algo sin importancia, dijo pero sin ver a su esposa ya sabía que le estaba haciendo la técnica de ojitos de cachorrito para que le dijera, ganando para solo soltar un suspiro. Solo un tipo que al parecer estaba drogado con una droga que aumenta el kirk que provocó que perdiera el control de su particularidad, provocando un desastre. Nejire, ¿en qué consistía su kirk? ¿Era muy fuerte? ¿Tenía relación con un elemento? ¿Tenía debilidades? Volvió a preguntar curiosa de saber qué tipo de particularidad tenía el sujeto problemático. Izuku, con lo que vi, su kirk era algo no tan sobresaliente pero era peligroso a la vez. Nejire, ¿por qué es peligroso? Izuku, su kirk consistía en liberar gases de distintos tipos, la mayoría comunes, pero entre uno de ellos uno peligroso, siendo más preciso el actinio. Nejire, ¿actinio? Recuerdo haber leído algo sobre eso, ¿no era algo radioactivo? Se colocó una mano en su barbilla mientras trataba de recordar lo que significaba ese tipo de gas. Izuku, de hecho sí, según recuerdo es 50 veces más activo que el radio y tan peligroso como el plutonio, dijo mientras se sentaba en la mesa después de colocar la jarra. Ella reaccionó sorprendida y preocupada a la vez mientras colocaba los platos con el platillo favorito de Izuku en la mesa una vez luego de que estuvieran ya calientes. Nejire, ¿eso no es lo que puede causar cáncer? No. Izuku, sí. Además de problemas del sistema inmunológico, esterilidad, envenenamiento por radiación del mismo y la misma muerte, dijo por último para darle un mordisco a su platillo para disgustarlo con una sonrisa. Afortunadamente yo y las personas alrededor pudimos evitar inhalar el gas, y con mis balas de aire pude dirigir la dirección del gas a lo más lejos posible para evitar pérdidas ni pasarán por las consecuencias del gas, aunque diría que la esterilidad es la consecuencia menos fatal. Nejire al oír lo último se tensó en su asiento. Nejire, ¿por qué dices eso? Izuku preguntó cambiando su semblante a uno serio que extrañó un poco a Izuku y más porque no le dijo por su apodo como siempre lo hace. Izuku, solo bromeaban nene porque se cambió. No es como si estuvieras embarazada o algo así. Al decir eso ella se tensó más mientras que el pelo verde abrió los ojos. Bastante lo estás, se puso al instante blanco de la nada. Nejire, claro que no Zuzu, exclamó mientras miraba a otro lado, pero quería hablar contigo algo después de que llegaras a la casa. Izuku, ¿de qué quieres hablar nene? ¿Pasó algo malo? Preocupado colocó su mano en la de su esposa que estaba en la mesa como señal de apoyo por si algo estaba molestando a su
primer amor en su vida, Nejire, entrelazó su mano con la de Izuku mientras le regalaba una sonrisa que solo enamoraba más al peliverde que tenía sus ojos, oídos con ver con todos la intención de ver a su esposa. No es nada malo, solo que, finalmente pude conseguir vacaciones en la agencia, y como tú también has estado algo estresado y cansado últimamente, creí que podíamos tomarnos un tiempo para nosotros, quizás viajar a algún lado ya tenemos 24 años, así que pensé que era un buen momento para, apartó la mirada apenada mientras evitaba ver a su esposo que tenía una mirada confundida hasta que el foco se le prendió al entender lo que quería decirle. Izuku, ¿para tener un bebé? Preguntó con un pequeño sonrojo mientras sentía un apretón de la mano de Nejire. Nejire, sí, quiero formar una familia contigo Zuzu, respondió sonrojada mientras lo veía tiernamente esperando su respuesta sobre lo que le estaba ofreciendo. Izuku, pero no me dijiste que no querías tener hijos, confundido dijo mientras recordaba que una vez su esposa le dijo sobre que no quería tener hijos. Nejire, dije que no los quería tener aún, bajo la mirada nerviosa mientras trataba de calmarse mientras recordaba la vez que dijo eso, pero desde hace tiempo he visto cómo sería si tuviéramos un bebé, además de las cosas que podríamos vivir con esta nueva experiencia, además de que cuando fuimos a visitar a Kirishima y a su familia, para cuidar a su pequeño que es muy adorable. Quiero un bebé también por fin, volvió a hablar. Mientras lloraba cómicamente deseando que su esposo le cumpliera su petición. Izuku chiquito, ¿estás diciendo que basas una decisión que cambiará nuestras vidas, por pasar un tiempo con el hijo de Kirishima y Tokage por esa vez que nos pidieron cuidarlo? Nejire chiquita, Moo es un pequeñín adorable, le sacó la lengua mientras así un puchero que a vista de Izuku era sin duda muy tierno, y desde hace tiempo lo he pensado también, solo que no quería presionarte o ponerte incómodo con este tema. Izuku, entiendo, se relajó un poco pero con una sonrisa sincera para agarrar un trozo del katsudon a la boca. Está bien, estoy de acuerdo nene. Nejire, Izuku, entiendo que ves que esto será difícil, no estoy diciendo que no lo será, pero de verdad creo que podrías ser un buen padre. Antes de seguir se detuvo al oír lo que dijo su esposo. Espera, ¿estás de acuerdo? Gritó sorprendida mientras inconscientemente usó su kirk para flotar un poco de su asiento por la impresión. Izuku, de hecho, no eres la única que ha pensado sobre ese tema, algunas veces en mis patrullajes veía distintas familias pasándola bien, y inconscientemente me imaginaba cómo sería si formáramos una familia. Con una sonrisa posó su vista al techo para bajarla para ver a Nejire, aunque al saber que no querías tener hijos, no te miento que eso provocó que me pusiera un poco triste, pero tampoco quería presionarte con el tema. Después de todo respeto todas tus decisiones siendo mi pareja, pero al menos quería tener como mucho un hijo. Incapaz de contener su sonrisa y entusiasmo de felicidad, Nejire dejó la comida de lado y se le tiró encima sin pensarlo dos veces provocando que cayeran al suelo, aunque antes Izuku pudo poner de lado su plato para que no se tirara de la mesa. Nejire, no sabes lo feliz que me has hecho Zuzu. Te amo, susurró sin poder contener su felicidad mientras le daba varios besos en la cara a su querido esposo que acepta gustosamente sin poder tampoco contener su felicidad igual que su esposa. Sin duda esa noche, ellos olvidaron terminar su cena para comenzar con su siguiente meta como pareja casada para formar una familia como ambos deseaban. Muchos años después, más exactos unos 4 años desde esa noche, su pequeña hija de 3 años Midoriya Akina, que ella era una niña bastante bonita, listilla a la par que llena de curiosidad como sus padres, pero ahora mismo la pequeña peliceleste de ojos azules verdosos miraba con interés y con curiosidad a sus padres que estaban revisando unos resultados médicos que se hizo su madre hace un tiempo por tener unos síntomas bastante inusuales. Ambos padres de la pequeña vieron con sorpresa pero con cierta nerviosismo los resultados del examen que recibieron hace poco. Nejire, bueno. Zuzu, parece que tendremos un nuevo integrante de la familia Jiji, anunció la noticia riendo nerviosa. Izuku rió nervioso. Izuku, creo que debí dejarme que el gas actinio me esterilizara, murmuró con nervios ganándose un tremendo golpe de parte de su amada esposa y de su pequeña hija. Nejire Akina, malo Zuzu papi. Izuku, es broma jajaja, dijo mientras se recuperaba del golpe de su esposa y hija que tenían como expresión un puchero de molestia que eran bastante parecido entre madre e hija, descubriendo de dónde sacó ese lado de los dos. Al parecer tendremos una familia más grande de lo que pensábamos, y eso solo me hace más feliz. Con una enorme sonrisa cargó a su amada esposa y pequeña hija para girarlas mientras la familia reía alegremente y celebraba por la llegada de un nuevo miembro de la familia.
Gente querida del segundo canal, soy Sai Chiquito, su escritor, dibujante sobreexplotado, mexicano, chaparro, culón y sin sueldo en la chamba favorito. Les traigo el cuarto Oneshot de Izuku por Nejire, titulado como Buena decisión, donde veremos a Izuku Midoriya, ahora el héroe número 1, recibe una inesperada visita de sus amigos Kaminari, Kirishima, Mineta y Mina, quienes llegan a su casa con un equipo de producción para proponerle hacer una película sobre su vida. Al principio duda, pero acepta cuando mencionan el pago. Durante la entrevista, le hacen preguntas sobre su pasado, compañeros y antiguos momentos en UA, incluyendo rumores románticos. Al sugerir un interés amoroso para la película, el equipo menciona a Nejire Ado, lo que provoca que Izuku rompa un vaso por celos cuando sus amigos insinúan emparejarla con Tamaki Amahiki. Al final, él insiste en que Nejire sea su pareja en la cinta, asegurando que puede hacerse responsable. Años después, la película se estrena y el público queda encantado con el romance ficticio entre Nejire e Izuku. Nejire, al enterarse del revuelo, corre a casa de Izuku y, en una escena divertida, finge que su relación secreta ha sido descubierta, mientras él solo piensa en que arruinó sus papeles por su entrada inesperada. También, les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de Wattpad, por si tiene curiosidad en leer más de mi contenido por ahí. Sin más preámbulo, disfruten el video mis suscriptores y lectores chaparros. Sai Chiquito se despide por el momento. Adiós mis suscriptores culones y creativos. Quieren hacer una película sobre M. Izuku miró con sorpresa y nerviosismo al trío de amigos que consistía en Kaminari, Mineta y Kirishima a la vez de compañía que llevaba siendo Mina, que aparecieron en la entrada de su hogar con un grupo de personas con cámaras, micrófonos y otras cosas de multimedia. Exacto amigo. ¿No es genial?, diría sonriente el tiburoncín. Pelirrojo adulto es una excelente propuesta Midoriya. Vamos, acepta. Sí, diría Mina mientras aplaudía feliz. No sé por qué te sorprende amigo, es algo natural ya que eres el héroe número 1 de Japón y símbolo de paz, ya que los niños adoran tu mercancía como los juguetes de ti. Obviamente querían una película del gran héroe de Japón, diría un sonriente Kaminari siendo apoyado por su enano amigo que asentía. No sé por qué quieren hacer una película sobre ti, si pueden hacer una del gran Mineta, diría el enano levantando las manos, porque si la hacen, dudo mucho que se vendan un mísero boleto para el estreno, bromeó el pelirrubio que provocó que se quejara el pelo morado. Bueno, dejen de discutir hombres. Entonces ¿qué dices Izuku? ¿Aceptas? Cierra interrogación, diría Kirishima con una sonrisa mostrando sus dientes filosos. No lo sé, estoy algo ocupado con algunos asuntos personales. Se rascaba la nuca el pelo verde mientras no estaba seguro de aceptar la propuesta. Con todo respeto, símbolo de la paz, no planeamos quitarle mucho tiempo, diría el líder del grupo colocando enfrente de Izuku con una sonrisa amable, solo queremos colaborar y comprobar unas cosas. Hemos estado reuniendo información valiosa para nuestro proyecto sobre usted y sus hazañas que lo llevo a donde está ahora mismo. Hablamos con muchos de sus amigos, compañeros, profesores y conocidos que tuvieron la oportunidad de conocer sus primeros años. Solo queremos su confirmación, le prometo que no se va a arrepentir. El adulto peliverde se cruzó en brazos cerrando sus ojos en pose de meditar sobre lo que diría a continuación. No era que no le gustaba la idea, al contrario le llamaba mucho la atención y le daba leve curiosidad ver una película sobre su historia y su trayectoria de cómo se convirtió en lo que es ahora. Pero mientras estaba en su mar de pensamientos, un leve recuerdo se le vino en la mente sobre una conversación que tuvo con alguien que lo puso más concreto en aceptar. No lo sé, no estoy al 100% seguro, si acepta le daremos $500,000 de yenes. Ese comentario lo dejó boquiabierto y con los ojos abiertos. Eso era mucho dinero. Él no era una persona muy avariciosa ni mucho menos con el dinero, pero con ese dinero podría preparar algo que había pensando hace poco para una persona especial, aunque tuviera una buena paga como símbolo de la paz. Con ese dinero extra podría quedar perfecto. Muy bien, acepto, excelente. No tardaremos mucho. Solo serán unos cuantos minutos. Con su permiso, diría el líder para posterior entrar a la casa del pelo verde con su equipo siguiéndolo para dar comienzo a la entrevista que sería en la sala principal, con todos los presentes y los 3 amigos del pelo verde sentándose al lado de él. Dieron comienzo con la entrevista del héroe. Muy bien, símbolo de paz,
Para empezar le quería preguntar cómo fue su vida antes de entrar a la UA, ya que solo sabemos un poco de eso por la información del retirado Al-Mitti y de su madre Inco nos brindó. ¿Podría darnos más detalles? Claro. Sin ningún problema, diría sorprendido al saber que su madre y maestro habían participado también a este asunto. Bueno, para empezar, como sabrán mi Kirk no se manifestó hasta hace pocos días de hacer el examen de UA en el pasado, así que pasé una vida difícil al ser considerado como un Kirklees, pero jamás me rendí en seguir mi sueño de ser en un futuro un héroe como lo era mi ejemplo a seguir, Al-Mitti, que fue el primero en confiar en mí y decirme que podía ser un héroe, algo que quería escuchar desde hace mucho. En ese tiempo asombró. Mazinger, ¿notaste todo eso? Le hablaría a un tipo que estaba con una libreta escribiendo tan rápido que podía dejar ver que salía humo de la hoja. Quizás no profundizamos tanto en ese tema, pero díganos, ¿cómo fue su primer encuentro con la heroína Urabitti? Pudimos entrevistarla, pero no nos dio tantos detalles al estar algo ocupado con su agencia o Uraraka. Bueno, la primera vez que nos vimos, yo la salvé de ser aplastada por un robot catalogado como Elo. En el mismo examen que les conté, yo sin preciso aviso, sin darme cuenta, corrí así a donde estaba ella, y fue donde activé por primera vez mi Kirk para que de un puñetazo destruyera el mismo robot, como consecuencia de caer de gran altura al no solo romperme el brazo sino también ambas piernas para estar en la misma altura de la máquina, y al final fui alabado por la heroína Urabitti Grabalas Asudon para ralentizar mi caída, diría mientras recordaba la dolorosa cachetada de la castaña que fue lo que salvó una muerte segura. La heroína Floppy mencionó que la misma Urabitti confirmó que en ese momento se empezó a enamorar de usted al haberla salvado, incluso confirmó que en la estadía de clases formaron una relación romántica. ¿Eso es cierto? Eso llamó la atención de los tres amigos de peli verde, que nunca supieron sobre eso. Fue un malentendido, ella solo estaba agradecida por haberla ayudado de ser lastimada, y lo segundo, es totalmente falso, jamás salimos como pareja, solo quedamos como amigos y compañeros, diría seriamente. Mientras sobaba su cuello. Siguiente pregunta. El héroe Dynamite confirmó que le dio una paliza en la primera batalla de héroes que tuvieron usted con él en sus primeros días escolares y que él mismo ganó al final. ¿Eso es cierto? No diría que me dio una paliza, jaja, aunque al final él dio una buena batalla al tener más experiencia con su Din, y yo apenas pudieron utilizar lo básico del mío, y lo segundo es falso. Al final yo y la heroína Urabitti, que era de mi mismo equipo, ganamos el ejercicio con unos cuantos problemas. Lo suponíamos, señor. Los presentes intercambiaron unas cuantas risas. El héroe Grape Juice afirmó que él mismo lo salvó a usted y a la heroína Throppy de la invasión del USJ de una horda de villanos acuáticos usando sus espectaculares habilidades. El pelo verde, el pelirrojo, y la pelirosa y el pelirubio cambiaron su mirada en blanco al enano, que sonreía nervioso mientras se rascaba la nuca por la mentira que había dicho cuando lo entrevistaron, ganándose un buen coscorrón de caminar. Y eso no ocurrió exactamente, diría sonriendo con nerviosísimo viendo cómo caminaría le da el coscorrón a un pobre mineta que lloraba cómicamente, aunque él sí fue clave en el plan que di para librarnos de la situación. Fue un trabajo en equipo de los tres. El grupo de entrevistadores siguieron haciéndole varias preguntas, hasta que llegaron casi al final de la entrevista. Ya casi terminamos, señor, simplemente queríamos decirle que por motivos de marketing, nos interesa ponerle un interés amoroso en la película. Pensamos en la señorita Shield sería una buena opción, pero ella, al estar en una relación amorosa con el héroe Emilion y al estar ocupada con la empresa de su padre, decidió negarse al papel, aunque al final la película no planeaba marcar hasta el punto del viaje a Island, así que habría sido inconveniente que ella sea su interés amoroso. Según nuestras fuentes, las más indica del papel podría ser la heroína Creati, ya que algunos fans consideran que habrían una hermosa pareja. ¿Está bien que ella tenga el papel? Nos dijo que en ese tiempo, sí sintió una leve atracción por usted, pero que al final lo confundió con una bonita amistad que veía con usted, pero en la cinta haremos que se enamore de usted y en los créditos diremos que solo fue una idea creativa de nuestra parte. No creo que sea la mejor idea. Podría molestar al héroe Soto. Además, si pasara eso, Soto me mataría si supiera de esto, pensó a la vez que reía nervioso negándose a la idea para no ver la ira de su amigo bicolor. Cierto, no me gustaría disgustar a un héroe tan prometedor como él. ¿Qué le parece la heroína Nehire-chan? También hemos reunido información que ustedes dos formaron una amistad en los primeros años de Waike. Fue muy importante en su vida. ¿Estaría bien que ella sea su interés amoroso en la película?
En los créditos daremos aclarar que fue una libertad creativa, no niego eso, pero es tan necesario que tenga un interés amoroso, diría, para que tomara un sorbo de bebida mirando a otro lado para la confusión de sus amigos por lo dicho por su amigo, aunque estaban pensando en qué era lo que pasaba. Bueno, no es tan necesario que haya un romance con el protagonista en la cinta, ¿verdad? Hablaría Kaminari con una sonrisa traviesa viendo reojo a Izuku. ¿Por qué no mejor un romance entre dos personajes principales? Si hacen que tengan bastante química en la cinta, les gustará al público, aunque no sea con el protagonista. ¿Pero quiénes serían? Las únicas chicas principales eran Urabiti, que ella se negó, Froppy también se negó a participar, Melissa era postulante pero al final se negó también y Nejire-chan aceptó gustosamente participar en la película pero ella aparece más adelante, y en ese tiempo no habían tantas parejas. Soto tiene a Creati, y el señor Bakugo no tiene a nadie por su actitud. Quizás juntar a la señorita Nejire-chan con uno de los chicos de la clase A. Pero tampoco la mayoría podría dar una buena química con ella. Hay una opción. Tamaki extendió los brazos al aire. El rubio, el héroe es un neater, diría el líder del grupo curioso que recibió la atención de sus hombres y de los héroes, pero más de Izuku, que abrió un poco los ojos. Así es. Un romance entre el héroe Quimera Tamaki y la heroína Ángel Nejire-chan. Sería aclamado por el público, diría Mina sonriendo traviesa sabiendo la idea de su amigo pelirrubio que decidió ayudarlo también en esta travesura. Ella miró de reojo a su amigo Brócoli, como él seguía con la mirada en otro lado pero aún sostenía su vaso pero con más fuerza dejando unas pequeñas grietas. Además no es tan distante de la misma realidad, ya que ellos se conocen desde hace mucho, y son integrantes de los anteriores tres grandes, así que eso daría más aporte a la química entre ellos, y te diré aquí mismo que siempre he visto que ellos dos estuvieron secretamente enamorados del uno y del otro, diría Kaminari mientras de reojo miraba a Izuku, que apretó un poco más el vaso. Además, siempre confió en mi instinto de parejas amorosas, y les confirmó que sin duda mis dos senpais del pasado harían una excelente pareja sin dudarlo. Además se ha visto que el mismo héroe es un neater, ha estado coqueteando varias veces a nuestra querida senpai, ya con eso sería la opción más lógica. ¿No lo crees? Midoriya-chan, cantó Mina al aire sin ninguna vergüenza. Crack. Ese fue el sonido de un vaso romperse en varios pedazos llamando la atención de todos los demás, que voltearon la mirada donde se originó él, y era nada menos que Izuku. Fue el responsable del ruido al tener en su mano restos del vaso y en el piso, mientras tenía una sonrisa oscura que hizo que todos se estremecieran al verlo, mientras que Mina y Kaminari, aunque también estaban nerviosos por el aspecto de su amigo, solo agradaron más su sonrisa. Es bastante gracioso y cómico lo que dicen ustedes dos chicos, que ellos dos harían bonita pareja, pero en primer lugar, Tamaki lo único que ha hecho es molestar con sus pobres intentos de coquetear a Ado, que solo han sido fracasos para él. Hablaría en un tono oscuro que dejó con la piel de gallina a todos por el miedo, además de si saben que si hacen eso sin el permiso de la señorita Ado, tendrán que soportar la ira del espíritu libre de Ua por decidir cosas de ella sin su permiso, que no es poca cosa, así que creo que es mejor para que todos que yo tomara a ella como interés amoroso, para que no hayan problemas y yo recibir toda la responsabilidad. Se levantó de su lugar y recogió con tranquilidad los pedazos rotos al basurero más cercano, hablando tan tranquilo como era. Creo que es la mejor decisión, ¿no? ¿O están en desacuerdo? El dúo de Rubio y Rosado, complacidos con su logro, decidieron que fue suficiente, así que se retiraron con el personal a cargo del proyecto, y un temeroso Kirishima y Mineta, que eran los únicos del grupo de amigos, que estaban asustados por la reacción de su amigo comillas inocente. Oh pobre Izuku, el pobre era muy fácil de manipular para dar estos excelentes resultados. La película salió 3 años después, con una producción bastante buena y de bastante calidad, con un romance muy tierno y amoroso entre Izuku y Nejire, que fueron muy bien interpretados por actores que eran muy parecidos a la pareja, todo bajo la asesoría del mismo director Sai, que era famosos por los proyectos que hizo y tuvieron éxito al instante. El público quedó bastante conmovido, y más por las escenas de romance, intentando adivinar si había o no algo más que una simple amistad entre ellos dos mientras avanzaba la película, por las sonrisas y miraditas que se daban los actores al interpretar a los protagonistas. Incluso la misma Nejire, nuestra ángel celestial y inocente, que se había olvidado un poco de que ella aceptó aparecer en la película, por el trabajo de heroica que tenía, y que tampoco por culpa de lo último no estaba ante tal del estreno de la misma película, que fue donde se llevó una sorpresa de que todo el mundo de un día para otro hablaran sobre la hermosa y tierna pareja que hacía con el símbolo de la paz.
Al instante de saber esto, de inmediato se dirigió después de terminar su patrullaje matutino por la ciudad, se desplazó a máxima velocidad al hogar del pelo verde. Zuzu entró sin pedir permiso a la vivienda encontrándose al peliverde que estaba llenando unos papeles, que sin aviso por la acción de la peli azul tiró su bebida encima de los mismos papeles mojándolos y ensuciándolos. No lo tendré que volver a hacer otra vez, diría llorando cómicamente al ver que todo su trabajo se había arruinado, y miró con un poco de enojo fingido a su invitada. Zuzu. Nos atraparon. Ella se lanzó encima de él, tirándolo en el sofá con ella encima de ella mientras lo sacudía. Parece que todos descubrieron nuestra relación secreta. ¿Pero cómo? ¿No habíamos sido muy precavidos con nuestras salidas y citas secretas? ¿O será que nos pillaron en tu oficina siendo cariñosos? Nene, no nos han pillado siendo cariñosos, no es por eso y no nos descubrieron, diría un poco sonrojado mientras se sentaba en el sillón aún con Nejire arriba suyo, que se sentó encima suyo mirándolo con curiosidad. Es por la película que todos están hablando de nosotros, ¿no te habrías dado cuenta que ya se estrenó? Si quieres podemos verla en la noche, me dieron una copia por si quería verla antes. Nordeste en serio, pestaño curiosa y inocente que le dio un aspecto de tierna a los ojos de Izuku, que la miraba con una sonrisa, a la vez que ella daba una sonrisa aliviada. Oh, ya recordé que me entrevistaron y me dijeron que podía estar en la película, entonces la veremos esta noche. Zuzu festejó levantando el puño al aire. ¿Entonces nuestra relación sigue siendo secreto? Me gustaría que ya fuera pública. No eres la única, nene, pero sabes que lo hacemos por seguridad, aunque sinceramente estoy harto de que Tamaki te esté coqueteando cuando tiene la oportunidad, diría mientras cambiaba la mirada al otro lado, pero sentiría unas manos cálidas en sus mejillas que lo hicieron voltear para ver directamente la mirada cálida de su querida novia. ¿Sabes? Si tú estás de acuerdo, podríamos hacer pública nuestra relación y resolver ese problema. Ya me estoy cansando de esos coqueteos de la mayoría de hombres y Tamaki, así nos libraríamos de este problema, diría sonriendo como ella solo sabe hacer, que fue correspondido por Izuku de la misma manera por mí. No hay problema, de hacerlo mañana, diría para la alegría de Nejire, que empezó a brincar en su sitio de la emoción. Además a mí me gustaría hacerlo, para dejar ver que la señorita Nejire-chan ya está comprometida con alguien. Sonrió con un poco de seducción que provocó que su pareja se sonrojara hasta las orejas. Por supuesto, mi querido Zuzu. Y para dejar en claro a esas mujerzuelas que te persiguen, que usted ya tiene dueña, y está esta chica de aquí, diría copiando el tono pícaro de su peliverde mientras se acercaba para besarlo, siendo correspondido por este mismo mientras acariciaba su cintura. Creo que tendremos una larga noche, además de la película, nene, diría el pelo verde mientras colocaba sus manos en la parte trasera de su novia para apretarlos, dando Nejire como respuesta por el toque un ronroneo como de un gato mientras empezaba a besar el cuello del pelo verde, que disfrutaba esa noche, además de ver la película que en esa noche fue nominada por un Oscar a Mejor Película del Año. La misma al final ganó el final, llevándose el director y su equipo el Oscar. Aunque esa misma noche no fueron los únicos ganadores, ya que Izuku se ganó una excelente velada en compañía de su amada Nejire, que no lo dejó en toda la noche, y más al saber lo que hizo, y como castigo, hizo que él fuera su sirviente en toda la noche oscura de ese día. Qué gustoso, pero temeroso aceptó su destino. A la vez decidió al final que al día siguiente, diría al aire sin miedo que estaba en una relación con la mejor mujer del mundo. Para dejando en claro, y más aún pelinegro, que ni ahora ni nunca tendría oportunidad de conquistar a la belleza de Uma. Sin duda fue buena decisión tomar el riesgo y la responsabilidad.